Voy a hacer una pequeñísima presentación de, bueno, en primer lugar, de dónde viene este webinar y dónde se enmarca. Bueno, soy Laura Ferrer y coordino las actividades de la FAD en el Ayuntamiento de Valencia. Y entonces esta actividad, este webinar, está enmarcado dentro de las actividades que realizamos con la colaboración que tenemos desde hace 25 años ya entre el Ayuntamiento de Valencia y la FAD, que la FAD ha cambiado, o sea, la denominación social y ahora es FAD Juventud. Pues, bueno, como os decía, dentro de este convenio realizamos diferentes actividades, talleres de prevención en los centros educativos, programas, jornadas, formación online y diferentes actuaciones de prevención y educativas que enmarcamos y a través de la página web de Tutorías en Red, pues si no la conocéis, es donde damos a conocer todas estas actuaciones. Y bueno, sí que quería decir que bueno, Gorka ha estado con nosotros hace poco impartiendo un webinar que está en esta página que os digo de Tutorías en Red, que es el webinar de alcohol y menores, que está grabado y bueno, despertó mucho interés en su momento y luego con las visualizaciones posteriores ha continuado teniéndolo. Y tenemos diferentes cursos online y ahora en breve, el 23 de febrero, empezamos una nueva edición del curso online de alcohol y menores. Están casi todas las plazas cubiertas ya y son prioritariamente para los profesionales del municipio de Valencia, aunque si no se llenan todas las plazas con los profesionales del municipio de Valencia, vamos dando entrada a los profesionales que os inscribís. O sea que si estáis interesados, todavía tenéis tiempo de inscribiros y si no, en próximas ediciones, si estáis atentos al canal de Tutorías en Red, pues para que no os las perdáis, ¿no? Todo lo que hacemos tratamos de hacerlo de una manera práctica y que sea evidentemente útil para las intervenciones que hacéis, ¿no? Desde diferentes espacios. Bueno, el webinar de hoy se llama la mediación educativa en la gestión de conflictos. Nos parecía un tema necesario, importante y creo que va a resultar muy, muy útil y que vamos a aprender mucho todos y que luego lo vamos a poder llevar a la práctica. Y está con nosotros y nosotras, Gorka Moreno, otra vez, como no me lo sé de memoria, voy a leer. Bueno, es importante leer un poco su trayectoria profesional, pues para que seamos conscientes de que, bueno, de que tiene mucho recorrido y tiene, bueno, un trabajo detrás y conoce bastante de cerca la realidad y sobre todo a la población más vulnerable y las dificultades con las que nos podemos encontrar todos, ¿no? Y bueno, él es psicólogo y ha sido impulsor y director del programa de apoyo a adolescentes Suspertu en Pamplona, psicólogo en la Fundación Ilundain, en programas formativos y residenciales destinados a adolescentes en grave dificultad social, y adjunto a la dirección en la Fundación Proyecto Hombre Navarra. Es profesor invitado en diferentes universidades y escuelas sociosanitarias y ejerce como formador en el ámbito de la convivencia para el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Autor de numerosas publicaciones, además muy recomendables. Creo que en Tutorías en Red, cuando pusimos el webinar anterior, ya enlazamos con algunas de las publicaciones y si no es así lo haremos en esta ocasión. Y con la intervención, todos relacionados sobre todo con la intervención con menores en riesgo, la prevención de las drogodependencias y la educación para la salud. Y actualmente trabaja como psicólogo en el equipo de atención a la infancia y la adolescencia en el Ayuntamiento de Pamplona. Así que, bueno, yo ya voy a desaparecer como la última vez y pongo
pongo la presentación tuya, Gorka, y te doy Vale. paso y todo para ti. ¿Te A ver parece? si esta vez soy capaz de encajarlo en el tiempo que En me el corresponde. tiempo. Bueno, y si no, lo hacemos así. Yo cuando aparezca yo, Eso será una amenaza, me lo es tomaré una como una señal. amenaza. Un toque de Vale. atención. Muchas gracias, Gorka. Gracias, Laura. Bueno, pues nada, yo reiterar el agradecimiento, bueno, en primer lugar a Laura, que es la persona que contactó conmigo y que me ha vuelto a invitar y estoy muy agradecido porque estoy encantado. Agradecer al Ayuntamiento de Valencia, ¿no? Y por supuesto a la FAD pues por la confianza de volver a invitarme. Y agradeceros también a las personas que os habéis conectado. Me imagino que la mayoría estáis en Valencia, con lo cual al estar de veranillo pues todavía os lo agradezco más, ¿no? Teniendo en cuenta que tenéis ahí fuera un sol estupendo ahora mismo y bueno, pues habéis preferido bueno, pues concederme la confianza como para estar hoy aquí delante del ordenador, ¿no? Y también, bueno, agradecer a las personas que estáis más lejos, ¿no? Bueno, tenemos incluso por ahí alguna persona que está al otro lado del charco. Bueno, la verdad es que intentar encajar en 3/4 de hora, 1 hora, que es el tiempo que voy a intentar hablar, todo lo que tiene que ver con la mediación es difícil, porque es verdad que, bueno, es una técnica de resolución de conflictos que viene siendo de gran utilidad para trabajar en el ámbito de la infancia y de la adolescencia también. Bueno, pues probablemente necesitaría más tiempo, ¿no? Pero sí que por lo menos me gustaría que con este webinar pues os quedarais un poco con la idea de por qué es importante esta forma de apostar por la resolución de los conflictos y sobre todo que es algo que sirve para lo más importante para quienes trabajamos en el ámbito de lo social y de lo educativo, ¿no? Y es que los chavales y las chavalas aprendan algo, ¿no? Aprendan algo y que hagan de los conflictos, que aparentemente parece que tiene que ser algo negativo, pues una oportunidad para aprender. Vamos a ver si esto va. Vale, sí que va. Voy a intentar hablar de todo eso. Es verdad que parece que hay muchas cosas, y hay muchas cosas, pero tampoco quiero enrollarme demasiado en cada uno de los puntos, pero sí que me gustaría que viéramos esas cosas que veis ahí, ¿no? En primer lugar, bueno, pues comentaré qué es eso de la mediación, en qué consiste, ¿no? De forma general, qué es como método de resolución o de transformación de los conflictos. Veremos que la mediación responde a una perspectiva muy concreta del conflicto, una forma particular de entender el conflicto, en este caso como una oportunidad, como digo, para el aprendizaje y para el aprendizaje también de un sentido democrático y participativo de la resolución de conflictos por parte del alumnado, de los jóvenes con los que trabajamos. Vamos a ver también que la mediación tiene sentido en el marco de lo que vamos a llamar un modelo integrado de convivencia en los centros educativos. En los centros educativos puede haber diversas perspectivas, ¿no? Desde la más tradicional, que tiene que ver con la existencia de un reglamento de régimen interno, etcétera, a otra que tiene que ver con dejar que los chavales y las chavalas aprendan por sí mismos y ellos solos a resolverlos. Bueno, pues vamos a ver que hay una solución intermedia que sería un modelo integrado, ¿no? Ahora os explicaré en qué consiste. Veremos los diferentes estilos de resolución de conflictos, desde la competición hasta la colaboración, y vamos a ver que la mediación responde a un enfoque del conflicto bajo la perspectiva ganar-ganar. Lo que vamos a intentar es que ganen las dos partes que están teniendo el conflicto. Vamos a ver también lo importante que es diferenciar las posiciones en un conflicto de lo que podríamos denominar los intereses o las necesidades. Las posiciones normalmente son fácilmente identificables porque es lo que las personas en conflicto reclaman de la otra, pero vamos a ver que es muy importante rascar para conocer cuáles son los intereses y las necesidades que hay detrás de esas posiciones, ¿no? Porque eso nos va a permitir muchas más opciones de encontrar una solución que sea satisfactoria para todos, ¿no? Hablaremos de las características generales de la mediación, de una forma más o menos esquemática. Veremos que hay conflictos mediables, ¿no? Pero también hay conflictos no mediables, es decir, la mediación no va a servir para resolver absolutamente todos los conflictos, o bien porque son de baja entidad, o bien porque son extremadamente graves, por ejemplo. Vamos a hablar de los momentos en los cuales se puede aplicar la mediación. Se puede aplicar antes o después, por ejemplo, de la aplicación de un procedimiento disciplinario. Hablaremos de las fases en concreto. Vamos a ver cómo la mediación es una técnica que es estructurada,
es no tan estructurada, por ejemplo, tan formal como un juicio, por ejemplo, ¿no? O como, yo qué sé, una sanción que se establece desde la dirección de un centro educativo, donde hay un procedimiento, y etcétera, pero sí que, bueno, pues tiene diferentes fases, tiene una estructura. Vamos a ver qué habilidades es interesante que manejen las personas que participan como mediadoras en los conflictos. Y por último, vamos a ver qué elementos se podrían tener en cuenta a la hora de poner en marcha un programa de mediación en un centro escolar o un centro educativo o incluso socioeducativo, ¿no? Y me voy a centrar más en el ámbito escolar, pero eso no quiere decir que se pueda trabajar con la misma estructura en otro tipo de contextos en los que se puedan producir conflictos pues entre niños y adolescentes, ¿no? Bueno, vamos a ver si soy capaz de desarrollar todos esos contenidos. Bueno, ¿qué es la mediación? Me imagino que quienes andáis por ahí tendréis una idea, ¿no? De lo que es. Bueno, es un método de resolución de conflictos en las que dos partes que están enfrentadas recurren voluntariamente, y esto es muy importante, la mediación siempre tiene que ser voluntaria, y recurren, como digo, a una tercera persona que va a ser imparcial, que no se va a mojar en relación con quién tiene razón o qué es lo que se va a tener que hacer para resolver el conflicto, y esa persona imparcial es la persona mediadora, el mediador o la mediadora, y con el objetivo de que las partes lleguen a un acuerdo satisfactorio, a un acuerdo que satisfaga a las dos partes, ¿no? Tenéis ahí otra definición del Centro Universitario de Transformación de Conflictos, que dice que es un método estructurado, como digo, tiene una estructura, tiene una serie de fases y de pasos que hay que cumplir, en el que una tercera parte asiste a las personas en conflicto, escuchando no solo sus posiciones, sino también sus preocupaciones, facilitándoles la comunicación y ayudándoles a negociar. Los mediadores y las mediadoras intentan ayudar a ambas partes a crear soluciones en las que ambas partes resultan ganadoras. Es decir, a diferencia de un juicio, por ejemplo, donde hay una parte que gana y una parte que pierde, en la mediación el objetivo es que las dos partes ganen, ¿no? Bueno, podríamos decir que la mediación es casi lo mismo que una negociación, solo que asistida, ¿no? Asistida por una tercera persona que trata de facilitar su desarrollo y facilitar que las partes pues lleguen a un acuerdo satisfactorio. Es verdad que a veces, bueno, las partes pueden resolver conflictos por sí mismas, con lo cual no necesitarían de la ayuda de una persona mediadora, pero también es verdad que a veces, o bien por la complejidad del conflicto, o bien, que suele ser lo más común, pues porque las partes se sienten emocionalmente incapaces de sentarse una enfrente de la otra a hablar de sus problemas y necesitan que una tercera persona de confianza para las dos pues pueda estar presente en esa negociación y pueda incluso hacer de facilitadora pues para acercar posiciones y para intentar pues conjuntamente encontrar ese acuerdo que satisfaga a todas las partes, ¿no? Hay personas que no están dispuestas o les cuesta mucho sentarse a hablar, pero les cuesta menos o se muestran más dispuestas, como digo, si hay una tercera persona que sea de la confianza de ambas partes y que les pueda ayudar. Bueno, pues ahí detrás es donde se situaría la mediación. Bueno, la mediación no es una ocurrencia, no es algo sin más, sino que es algo que tiene un respaldo importante, ¿no? Y además tiene un respaldo importante a nivel institucional también, ¿eh? Por ejemplo, en el ámbito de la justicia, pues cada vez se están resolviendo más conflictos mediante la mediación como forma alternativa a los tribunales, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, el mes pasado, se celebró el Día Europeo de la Mediación y allí en la Comunidad Valenciana se hizo la presentación del Consejo Asesor de la Mediación, y ahí precisamente se destacaba la importancia de la mediación también en el ámbito de los tribunales, ¿no? Ya sea en el ámbito civil y de la familia, o en el ámbito de lo social o de lo mercantil, o incluso en el ámbito penal, ¿no? Donde, bueno, cada vez más cantidad de conflictos que llegan a los juzgados, el juez propone a las partes que, que participen en el servicio de mediación que tienen los juzgados, para que, en lugar de tener que decidir el juez quién tiene razón o cuál es la solución más adecuada, pues sean las partes en conflicto quienes intenten llegar a un acuerdo y el juez simplemente lo ratifica, ¿no? Y esto es algo que, como digo, bueno, pues se está extendiendo cada vez más ahora, por ejemplo, que es tan importante, y cuando hay tanto atasco, por ejemplo, en el ámbito judicial, pues como una forma de resolver conflictos también más rápido, ¿no? Y desatascar todo ese cúmulo de casos que llegan muchas veces a los juzgados, ¿no?
Esto en el ámbito judicial. Al final, el trasfondo es el mismo que tenemos en el ámbito escolar, ¿no? Y lo que subyace son los mismos principios que se trasladan también, en este caso, al ámbito escolar, ¿no? En el ámbito escolar, por ejemplo, allí en Valencia, ya en el año 2008, en el decreto 39/2008, que regula la convivencia en los centros educativos, en los centros escolares y establece los derechos y los deberes de todos los grupos de interés de la comunidad educativa, hay un artículo, que es el artículo 7, que habla específicamente de la mediación, ¿no? Y lo que se viene a decir en ese artículo, estamos hablando del 2008, es que los centros escolares ya podrán constituir equipos de mediación, equipos de afrontamiento de los conflictos, ¿no? En este caso se dice que quienes podrán constituir esos equipos de mediación serán los docentes y las docentes, a los que se les podrá dar la formación que necesiten. Posteriormente, ya vamos a ver que se hace referencia a que no solo los docentes o el profesorado puede trabajar como mediador o como mediadora, sino cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga interés y que se forme para hacerlo, podría ejercer de mediador o de mediadora, incluidos los propios alumnos, ¿no? Y cada vez hay más experiencias en centros escolares en las cuales también el propio alumnado participa no solo como mediado, cuando están inmersos en conflictos, sino también como personas mediadoras, ¿no? Bueno, luego está la Orden 62/2014, que es la que establece cómo se regulan, ¿no? La elaboración de planes de convivencia en los centros educativos, allí en Valencia, y ahí sí que hay un artículo más extenso en relación con la mediación en la resolución de conflictos, donde ya se establece que pueden participar también en los equipos de mediación no solo el profesorado, sino también los alumnos y las alumnas, padres o madres interesados en participar, o incluso otras personas, que sé yo, mediadores interculturales, o, bueno, que pueden ejercer también como mediadoras en el equipo de mediación en el marco de esos planes de convivencia que se dan en los centros educativos, ¿no? Se establece también, pues, qué es lo que debería incluir un plan de mediación de una forma un tanto somera, pero bueno, qué cuestiones debería incluir un plan de mediación en el marco del plan general de convivencia de un centro escolar. Bueno, os decía que la mediación parte de una manera determinada de entender el conflicto, ¿no? En particular, es una forma de entender el conflicto como una oportunidad para el aprendizaje, ¿no? Siempre que hay un conflicto entre dos alumnos o entre dos niños o dos niñas, es una oportunidad para que aprendan algo, ¿no? Y debería enfocarse así, y es lo que deberíamos intentar, ¿no? No solo que se resuelva un problema, sino que además aprendan algo para el futuro, ¿no? Bueno, podríamos entender el conflicto como situaciones en las que una, dos, podrían ser más personas, pero normalmente entran en oposición o en desacuerdo, porque, y esto es importante diferenciar, sus posiciones o sus necesidades o sus intereses son incompatibles o bien son percibidos como incompatibles, ¿no? Porque uno de los objetivos de la mediación es que en la medida en que emerjan las necesidades que hay detrás de las posiciones, pues podemos encontrar opciones que no hagan incompatible, ¿no? O incompatibles esas demandas, ¿no? Es decir, que se puedan resolver las necesidades de ambas partes, ¿no? Y algo muy importante, donde juegan un papel muy importante las emociones y los sentimientos, ¿no? La persona mediadora va a tener que ser una persona que sepa manejar muy bien las emociones y los sentimientos de las personas que están participando en la mediación. Es más, es muy importante que emerjan también en el ámbito de la mediación sentimientos y emociones y que se canalicen de una forma adecuada, ¿no? Vamos a ver que la expresión de sentimientos, la expresión de emociones, son una buena manera de acercar también a las partes en conflicto, ¿no? Y la persona mediadora tiene que saber manejarlas adecuadamente. Y algo importante, que es que en un conflicto la relación entre las partes puede salir muy deteriorada, pero incluso también en algunos casos puede salir fortalecida, y eso depende de cómo gestionemos ese proceso de resolución del conflicto, ¿no? Por lo tanto, el conflicto es una oportunidad y es lo que vamos a intentar a través de la mediación, ¿vale? Bueno, la mediación tiene sentido, como os decía, también dentro de un modelo muy particular de entender o de enfocar los conflictos en un centro educativo, ¿no? Podríamos decir que hay como tres grandes modelos
a la hora de abordar conflictos de convivencia en un centro educativo. Uno es el más tradicional, que es el modelo punitivo-sancionador, es el modelo de reglamento de régimen interno, el modelo del que la hace la paga, ¿no? Es un modelo muy similar a lo que en el ámbito judicial sería el Código Penal, ¿no? Se establecen una serie de delitos, ¿no? En este caso una serie de faltas o de conductas contrarias a la convivencia, y hay un reglamento de régimen interno que establece para cada falta cuál es la sanción que le corresponde, ¿no? Hay un segundo modelo, que es el modelo relacional, que lo que viene a decir es que que esto de las sanciones no sirve para nada, y lo que hay que hacer es fomentar que la gente se entienda y que hable, ¿no? Como digo, las sanciones, los reglamentos de régimen interno no sirven para nada. Bueno, vamos a ver que esto tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, ¿no? Y habría un tercer modelo, que es el modelo integrado, que recoge lo mejor de los dos anteriores, ¿no? Bueno, intento describir de una forma un poquito somera, aunque sea cada uno de los modelos, ¿no? El modelo punitivo sancionador es el que hemos conocido, por lo menos los que fuimos a la EGB durante mucho tiempo, ¿no? Que es que ante un conflicto pues se aplican correcciones de tipo sancionador, ¿no? Hay como digo, un reglamento de régimen interno, y esas sanciones pueden ser expedientes, expulsiones, partes, etcétera, ¿no? Bueno, esto tiene un sentido, ¿no? Lo mismo que en el ámbito penal, ¿no? La idea es que si infringimos algún tipo de sufrimiento a la persona agresora, pues de alguna manera conseguiremos que aprenda, ¿no? Le disuadiremos para que no vuelva a actuar así, ¿no? Pues porque habrá aprendido que quien la hace la paga, y además habremos conseguido otra cosa, que es que habremos conseguido que el resto escarmiente en cabeza ajena, ¿no? Si yo veo a un compañero que también cuando la lía tiene una sanción, pues yo también tendré cuidado para no comportarme de la misma manera, porque sé lo que me puede ocurrir, ¿no? Bueno, es un modelo en el cual las normas y las sanciones, ¿no? La resolución recae en la autoridad, ¿no? Una autoridad que puede ser el equipo directivo del centro, o un consejo escolar, o el claustro, o la comisión de convivencia, o quien sea, ¿no? Pero hay una tercera parte que es la que gestiona la resolución de ese conflicto, y quien también decide cómo se tiene que resolver y quién tuvo la culpa, ¿no? Bueno, este modelo es útil hasta cierto punto, tiene sus virtudes, ¿no? Uno es que hace un esfuerzo por superar la ambigüedad, o algo muy importante, por superar la pasividad que a veces se puede dar ante los conflictos, ¿no? A veces en algunos centros escolares o en algunos centros educativos se puede dar una cierta pasividad, donde nadie afronta los problemas, y donde, pues esto puede ser mal recibido por parte de la comunidad educativa, por parte del alumnado, que ve que cuando hay chavales que la lían no se hace absolutamente nada, o puede haber demandas de las familias, que muchas veces, pues cuando se produce alguna situación de conflicto, pues es muy importante que tengan la sensación de que el centro actúa, ¿no? Y actúa además con cierta contundencia, sobre todo cuando los conflictos son graves, ¿no? O cuando las actuaciones de algunos chavales o del profesorado o de otros padres son graves, ¿no? Bueno, esto tiene la virtud de que la sensación para la gente es que el centro actúa, ¿no? Y se supera además la ambigüedad, y todo el mundo sabe a qué se tiene que atener, ¿no? Es verdad que funciona mejor si todo el profesorado lo aplica de la misma manera, ¿eh? Si todos y todas hacemos lo mismo y defendemos las mismas normas y nos comportamos de la misma manera cuando un alumno o una alumna o otro miembro de la comunidad educativa atenta contra las normas de convivencia del centro, ¿no? Y bueno, pues eso de alguna manera hace que el ambiente escolar, pues uno lo sienta seguro y lo sienta predecible, ¿no? Que se sepa que ante un hecho de notoria gravedad, pues el centro va a intervenir, y todo el mundo en ese sentido se siente bien. Bueno, tiene sus virtudes y tiene también sus grandes pegas, ¿no? Una muy clara es que tiene una eficacia limitada, ¿no? Sabemos que hay un altísimo índice de reincidencia, y que, bueno, hay personas que, a pesar de las sanciones, siguen teniendo comportamientos que atentan contra la convivencia, ¿no? Sabemos también que tiene los inconvenientes que tiene el castigo muchas veces, ¿no? Que es que puede generar más resentimiento, ¿no? En el alumnado, por ejemplo, que tiene problemas de conducta, ¿no? Cuando el que la hace la paga, pues uno todavía tiene o genera más distancia, en este caso con el centro escolar, ¿no? Y en chicos y chicas que, bueno, pues que de una forma frecuente se saltan las normas, pues esto puede provocar más distancia. Y sabemos que la distancia
con los centros escolares, con los centros educativos, con los adultos positivos de referencia, pues es un factor de riesgo de deterioro y de que los chavales, bueno, pues en su desarrollo terminen desarrollando problemas, pues como consumos de drogas, comportamientos antisociales, etcétera, ¿no? Bueno, desarrolla una moralidad heterónoma, es decir, bueno, algo está bien o está mal según me pillen o no me pillen, es decir, mientras no me pillen la cosa está bien, y además hay otras personas que son las que deciden qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y nosotros nos atenemos a eso, ¿no? Hasta el punto de que incluso si me puedo domesticar y portarme bien cuando me interese, pero liarla cuando no me interese porque me pueden pillar, pues en ese caso no cambio, ¿no? También es verdad que el modelo punitivo sancionador de alguna manera no tiene en cuenta que hay alumnado que tiene dificultades para cumplir las normas, por lo tanto, bueno, se puede entender que es un planteamiento excluyente, ¿no? Puesto que estamos hablando de chicos y chicas que normalmente tienen problemas de conducta que tienen que ver con problemas que tienen en sus escenarios de socialización, sobre todo en su familia. Estaríamos hablando, por lo tanto, de chicos y chicas que están en desventaja, ¿no? Y que muchas veces entran en una espiral coercitiva, ¿no? Sus problemas de conducta hacen que cuando se trabaja desde el modelo sancionador, pues todavía generen más resentimiento hacia el centro educativo, y a su vez esas sanciones hacen que nuevamente se generen problemas de conducta, con lo cual se va alimentando esa espiral coercitiva que al final en este perfil de chavales y de chavalas, pues hace sus procesos más complicados todavía, ¿no? Otro problema importante que tiene el modelo sancionador es que fija su mirada en el pasado, en lo que sucedió, ¿no? Mira para atrás. Lo importante es quién tuvo la culpa y quién se tiene que comer la sanción, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta que en un centro educativo, por ejemplo, o si preferís, en un centro de servicios sociales, esas personas se van a seguir viendo. Por lo tanto, lo importante es lo que pasó, pero también hay que tener en cuenta que esas personas van a seguir compartiendo espacios y tiempos, y será muy importante saber cómo nos lo vamos a montar a partir de ahora para que esa convivencia se pueda seguir produciendo con un mínimo de calidad, ¿no? Por lo tanto, necesitamos también un modelo, y eso es lo que nos va a dar la mediación, orientado al futuro, ¿no? Y luego, pues que el problema de las relaciones con el modelo punitivo queda sin resolver. Tiene que ver con todo esto que os estoy diciendo ahora, ¿no? Es decir, a veces ni siquiera la víctima tiene por qué sentirse restituida por el castigo al culpable, que, bueno, también puede ser importante, ¿no? Pero no tiene por qué ser necesariamente o sentirse restituida, y como digo, esas dos personas, si van a seguir compartiendo espacios y tiempos, imaginaos dos profesores o dos compañeros de trabajo que han tenido un conflicto y que todos los días durante 7-8 horas se van a seguir viendo en el centro de trabajo, ¿no? Bueno, necesitamos algo también que oriente los problemas hacia el futuro, ¿no? Y luego, pues algo muy importante, que es que el poder de resolución del conflicto, en vez de estar en las partes, en vez de ayudar al alumnado, en este caso, o a los chavales, a las chavalas, a que aprendan a resolver sus problemas por sí mismos, pues les estamos enseñando que tiene que venir una tercera persona, ¿no? O un tercero a resolver sus problemas. Bueno, este sería el modelo punitivo sancionador. Frente a ese, un segundo modelo, aunque ponga un 3, que eso es un error, sería el modelo relacional, ¿no? Que es decir, bueno, el modelo sancionador ya hemos visto que tiene problemas importantes. Aquí lo que importa es que las partes se sienten a hablar cuando tienen problemas, ¿no? Y que los alumnos y las alumnas se sienten a hablar cuando tienen un problema y busquen la forma de resolverlo, ¿no? Y si hace falta les ayudamos con mediadores, ¿no? Pero deben conseguir reconciliarse de alguna manera. Bueno, esto también tiene quiero decir, tiene su razón de ser, ¿no? Una es que el poder de transformación del conflicto se les da a las partes, se traslada al espacio natural en el que se ha producido, ¿no? Y algo muy importante también es que este modelo entiende que si hay algo que realmente impacta desde el punto de vista emocional e incluso moral en la persona que ejerce violencia, por ejemplo, es que tenga la oportunidad de entender, de visualizar, de vivenciar el dolor que ha causado a la víctima, ¿no? Y eso se entiende que puede ser más disuasorio por ese coste mental, moral o como le queráis llamar, que el propio castigo, ¿no? Y esto, desde luego, es realmente interesante, ¿no? Claro, pero también tiene sus limitaciones y tiene sus objeciones, ¿no? Imaginaos que cada vez que se produce
un conflicto grave en un instituto, por ejemplo, en un centro escolar, tengamos que poner en marcha toda esta maquinaria y esperar además a que las partes estén o se avengan a sentarse a solucionar el problema, ¿no? Sería muy costoso tanto en tiempo como en energía, ¿no? Y algo muy importante también, y es que sobre todo cuando los conflictos tienen una gravedad evidente, pues el centro educativo tiene que demostrar y dar una sensación a la gente de seguridad, ¿no? De que el centro responde cuando alguien atenta contra los derechos de otra persona, ¿no? Por lo tanto, necesitamos algo que nos permita también intervenir de una forma más rápida, ¿no? Y más directa. Y luego es verdad también que en algunos casos es un modelo que no aporta suficiente tensión o presión para el cambio, ¿no? Hay personas que solo es cuando ven las orejas al lobo y pueden ver, por ejemplo, que pueden exponerse a cumplir una sanción cuando muestran interés por cambiar, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar, ahí pone 4 modelo integrado, sería 3 modelo integrado, ¿no? Vamos a intentar coger lo mejor de los 2 modelos, ¿no? Y le podríamos llamar modelo integrado, ¿no? Ni punitivo ni relacional, sino integrado, punitivo-relacional, ¿no? Y aquí lo que hacemos es sumar la legitimidad de los 2 modelos anteriores y de lo que partiremos es de que en el centro existen normas y existen sanciones. Es decir, ya no se habla tanto de reglamento de régimen interno, ahora se habla más de reglamentos de convivencia, ¿no? De normas de convivencia, pero en el centro existen normas claras que si además se trabajan con el alumnado, pues muchísimo mejor. Y no solo existen normas, sino que también existen sanciones, ¿no? Sanciones que se aplican y se aplican, desde luego, en los casos en los que los conflictos son importantes, con firmeza, ¿no? Pero también es verdad que la dirección del centro pues, puede ofrecer a las partes o bien simplemente la aplicación de ese procedimiento disciplinario, que de eso no se pueden librar, o bien, bueno, por ejemplo, la restitución de la víctima a través de un proceso de mediación, ¿no? De tal manera que el procedimiento disciplinario se pueda suspender, ¿no? Se aplica, no se elimina, simplemente se suspende a la espera de ver si las partes por sí mismas pueden ser capaces de llegar a una solución satisfactoria para ellas, de tal manera que no tenga que ser el centro quien decida quién se tiene que comer una sanción y quién tiene la razón, ¿no? Bueno, la idea es que la víctima pueda recibir una restitución, ¿no? Se tiene que sentir restituida y esa restitución puede ser material, es decir, pues algo que me has robado y me lo devuelves, o que me lo has roto, o yo qué sé qué, ¿vale? O puede ser inmaterial, por ejemplo, moral, ¿no? Yo qué sé, cuando se han transmitido bulos, cuando alguien ha difamado de alguien, bueno, pues una buena manera puede ser que se conozca la verdad, ¿no? Y que se restituya, por ejemplo, la imagen y el honor de la persona, en este caso agredida, ¿no? Se le da además al agresor de esta manera la posibilidad de liberar su culpa y parte de la hipótesis de la que partía el modelo relacional, que es que reconciliarse con la víctima pues tiene un coste emocional, moral, pues mucho más disuasorio que el castigo, ¿no? Permite, en este caso, a la persona agresora hacerse cargo también del efecto que ha tenido su comportamiento, en este caso, en la otra parte, ¿no? Y algo muy importante, que es que la comunidad educativa tiene la percepción de que se está actuando y además se está actuando de una forma muy firme, pero a la vez también humanizada y de una forma educativa, ¿no? Bueno, ahí, en ese marco, es donde podríamos situar la mediación, ¿no? La mediación como forma de resolver los conflictos. Y la mediación también parte de un estilo, ¿no? De un estilo de solucionar los conflictos. Podríamos diferenciar 2 ejes, ¿no? Uno es hasta qué punto las partes muestran preocupación por la otra persona, cada una de las partes muestra preocupación o interés por la persona con la que está en conflicto, y hasta qué punto también cada una de las personas en conflicto muestran también un interés en defender sus propios derechos, ¿eh? Porque en esto de los conflictos con niños y adolescentes sabemos que hay chavales y chavalas que necesitan aprender a respetar los derechos de los demás, pero también es verdad que hay chicos y chicas que lo que necesitan aprender es a defender sus propios derechos, ¿no? Bueno, la mediación es una forma de afrontar los conflictos, es un estilo que lo que busca es atender tanto la preocupación de una parte como la preocupación acerca de la otra, ¿no? Cuando en el abordaje de un conflicto uno se preocupa muy poco ni por uno mismo ni por la otra persona, sino que simplemente lo que intenta es meter la cabeza
bajo tierra, tendríamos un estilo basado en la evitación, ¿no? Que muchas veces lo único que hace es que los problemas, en vez de resolverse mágicamente, que es lo que muchas personas piensan que va a ocurrir, pues crecen todavía más y en un momento determinado explotan, ¿no? Situaciones de conflicto que van degenerando, no nos atrevemos a afrontarlo, las dos personas en conflicto lo evitan y aquello termina como el rosario de la aurora, ¿no? Bueno, cuando hay mucha preocupación por el otro, por quedar bien con el otro o por evitar, yo qué sé, tener problemas con el otro y me olvido de respetar mis propios derechos, pues tendríamos un estilo que podríamos llamar de acomodación, ¿no? Cuando sucede lo contrario, a mí lo único que me interesa es salir ganando yo y me importa un pepino cuáles sean los problemas, los intereses o las necesidades de la otra persona, pues lo que tenemos es un estilo de competición, ¿no? Es un yo gano, tú pierdes, ¿no? Y cuando ya empezamos a interesarnos no solo por lo que pueda ganar yo, sino también por los intereses, por las necesidades, por las perspectivas de la otra parte, pues podríamos tener estilos que van desde el compromiso hasta la colaboración, ¿no? La idea en mediación es tender a la colaboración, donde lo que se busca es que en la medida de lo posible ganemos las dos partes lo máximo posible, ¿no? Bueno, luego me extiendo un poquito también en relación con esto, según vaya explicando el tema de la mediación. Bueno, por lo tanto, la mediación es un estilo sobre todo basado en la colaboración y en la preocupación por los intereses de ambas partes, ¿eh? Y por conseguir que ambas partes en el proceso se interesen también por los intereses y las necesidades de la otra. Un conflicto es como un iceberg, ¿no? Es un iceberg donde lo que se ve es la parte más pequeña, ¿no? Es la parte visible, que en el caso del conflicto podríamos decir que son las posiciones, ¿no? Las posiciones es lo que cada una de las partes exige a la otra, ¿vale? Yo quiero que saquéis a mi hija de este aula y que le cambiéis de grupo, ¿vale? O yo quiero que la ventana esté abierta o que esté cerrada, ¿no? Eso es lo que yo demando, esas son las posiciones, ¿no? Y muchas veces las posiciones son irreconciliables, ¿eh? Difícilmente una puerta puede estar abierta y cerrada, o difícilmente una niña puede estar y a la vez no estar asignada a un determinado grupo de alumnos, por ejemplo, ¿no? Que puede ser una demanda que en un momento determinado hagan los padres y las madres, ¿no? Bueno, lo que sucede es que normalmente detrás de las posiciones hay intereses, ¿no? Hay porqués. ¿Por qué una persona quiere o demanda determinada cosa, ¿no? A la otra parte? Y debajo de los intereses normalmente hay necesidades, ¿no? Yo puedo estar pidiendo al centro educativo que saque de mi clase a mi hija, esa sería mi posición, eso sería lo que yo exijo, ¿no? De entrada al centro escolar, y eso puede responder a un interés, y ese interés puede ser, pues yo qué sé, pues que en ese grupo en el que está mi hija hay un alumno o una alumna que, con la que se lleva mal y que además le está haciendo la vida imposible, ¿no? Ese sería el interés, y detrás de ese interés lo que está es una necesidad, que es proteger a mi hija, el interés por su bienestar, por su, ¿no? Porque esté bien y porque sea respetada, ¿no? Bueno, lo que vamos a intentar en mediación es pasar de las posiciones a los intereses y a las necesidades, ¿no? A veces no está claro dónde está el límite entre intereses y necesidades, pero sobre todo que emerja eso que hay detrás de las posiciones, porque en la medida en que consigamos transformar las posiciones en intereses y en necesidades, las probabilidades de resolver el conflicto son mucho mayores, ¿no? El problema, como digo, es que normalmente las personas tratan de resolver los problemas a partir de las posiciones, ¿vale? De lo que reclama a la otra parte. Y como digo, eso suele ser muchas veces irreconciliable, ¿no? Si conseguimos que emerjan esos intereses y esas necesidades, las probabilidades de encontrar alternativas son mayores, ¿no? El ejemplo típico de las personas que discuten, dos personas que discuten por una naranja, ¿no? Que quizá conozcáis. Dos personas discuten por una naranja grande y fresca, ¿no? Y hay una tercera persona observadora que les quiere ayudar a resolver el conflicto, ¿no? Y entonces les dice, mira, no os dais cuenta de que existe una solución razonable, ¿no? Las dos partes dan argumentos y argumentos de sus posiciones, de por qué la naranja le corresponde a una o le corresponde a otra, y esta persona que quiere mediar les ofrece una solución, bueno, que puede ser razonable, ¿no? Lógicamente es la salomónica, ¿no? Coger una navaja y partir la naranja en dos, ¿no? Media naranja para ti y media naranja para la otra parte, ¿no? Bueno,
esta persona va a hablar con cada una de las partes, ¿no? Y les pregunta, ¿no? Bueno, ¿estarás contento? Por lo menos habéis llegado a una solución razonable al conflicto que teníais, ¿no? Y una de las partes le dice, pues no, yo no estoy contento porque yo tenía muchísima sed, necesitaba hacerme un zumo y solo con el zumo de media naranja pues no voy a saciar la sed porque la necesitaba entera, ¿no? Bueno, esta persona ya se queda descolocada, va a hablar con la otra parte y le dice, bueno, al menos tú no tendrías tanta sed, tú me imagino que estarás satisfecho con la solución que os he propuesto, ¿no? Y le dice, pues yo no puedo estar tampoco satisfecho porque esta tarde van a venir unos amigos a casa, les iba a hacer un arroz con leche y necesitaba toda la piel de la naranja para poder hacerlo, ¿no? Bueno, las posiciones son irreconciliables, conociendo los intereses y las necesidades se abren distintas posibilidades y podríamos haber conseguido un ganar-ganar. Es verdad que no siempre los problemas se pueden resolver de una manera tan sencilla como el de la naranja, pero también es verdad que las posibilidades de encontrar alternativas que satisfagan a las dos partes son mucho mayores si nos centramos en los intereses y en las necesidades que si nos centramos simplemente en las posiciones, ¿no? Entonces, la persona mediadora lo que tiene que hacer es conseguir que emerjan esas necesidades y esos intereses. Bueno, antes os decía, en los estilos de resolución de conflictos, bueno, esta era una diapositiva animada, como el sistema no me permite animarlo, no es exactamente la diapositiva anterior, pero casi, ¿no? Es decir, bueno, cuando hay poca preocupación por el otro y mucha preocupación por uno mismo, es un yo voy al conflicto a ganar y a que tú pierdas, ¿no? Y la naranja es para mí, la naranja no es para ti, ¿no? Cuando uno va a un conflicto preocupado más por la imagen que pueda dar al otro, por quedar bien con el otro o por miedo al otro, pues puede haber mucha preocupación por el otro y muy poca preocupación por los derechos de uno, ¿no? Es un modelo yo pierdo, tú ganas, ¿no? Lo que llamábamos acomodación, ¿no? Es yo pierdo, tú ganas, ¿no? Cuando es lo contrario, ¿no? Bueno, cuando no nos atrevemos ninguno de los dos a resolver el conflicto, pues al final puede que esa naranja se la lleve un tercero y es un yo pierdo y tú pierdes, ¿no? Mira, pues como no habéis llegado a un acuerdo, pues entonces la naranja me la quedo yo y os fastidiáis, ¿no? Estas cosas que hacemos a veces los padres y las madres también con los chavales, ¿no? Bueno, cuando hay cierta preocupación por uno mismo y por el otro, podríamos conseguir a veces un mini ganar, mini perder, que es lo que conseguimos, por ejemplo, con el ejemplo de la naranja, media naranja para ti, media naranja para ti, las dos partes han ganado algo, pero también es verdad que las dos partes han perdido algo, y lo ideal sería el modelo yo gano, tú ganas, ¿no? Para ti la piel y para mí el zumo, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar en mediación ese yo gano, tú ganas, ¿no? Bueno, ¿qué características tiene la mediación, ¿no? Aparte de enfocarse en ese marco que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Bueno, una característica fundamental que antes también ya he hecho referencia es a la voluntariedad, ¿no? La mediación tiene que ser voluntaria, necesariamente voluntaria. Las personas tienen que ir sin coacciones, sin presiones, al espacio de la mediación. Nadie debería sentir que se le está obligando a mediar, ¿no? Luego veremos también por qué. Lógicamente, a mediación se va cuando se percibe en las partes un interés o un esfuerzo por intentar llegar a un acuerdo, ¿eh? Veremos que hay una parte de la mediación, antes de la mediación propiamente dicha, que es la premediación, en la cual nos vamos a juntar por separado con cada una de las partes, donde vamos a tener que valorar hasta qué punto esas personas están dispuestas a hacer un esfuerzo sincero por intentar entenderse con la otra parte, ¿no? Bueno, se basa en el principio de yo gano, tú ganas, como hemos visto. Hay una intervención muy importante, pero no decisiva, de terceras personas, que son las personas mediadoras. Algo muy importante en mediación, que es que el espacio de la mediación tiene que ser absolutamente confidencial, ¿eh? Y esto es muy importante, y además las partes que participan en la mediación tienen que comprometerse a guardar absolutamente esa confidencialidad, ¿no? Incluso cuando la mediación es requerida, por ejemplo, por la dirección de un centro, imaginaos que ha habido una transgresión de una norma, las partes, en lugar del centro poner una norma sin más, les ofrece a las partes la posibilidad de llegar a un acuerdo y suspender, mientras tanto, el procedimiento disciplinario. Cuando se hace el informe para la dirección del centro,
habría que guardar esa confidencialidad. Es decir, lo que ha salido, el contenido de la mediación, no tiene por qué salir fuera, ¿no? Simplemente habría que informar a la dirección del centro de si la mediación ha tenido éxito o no ha tenido éxito. Es decir, si ha habido acuerdo o no ha habido acuerdo y, en todo caso, el plazo que nos hemos dado para comprobar si ese acuerdo se cumple, ¿eh? Pero lo que se dice en el espacio de la mediación se queda en la mediación, ¿no? En el espacio de la mediación. Otra característica es la libre toma de decisiones, es decir, tienen que ser las partes, no la persona mediadora, las partes tienen que ser quienes tomen las decisiones respecto de cuál es el acuerdo al que quieren llegar. Vamos a ver que eso no significa que las posibilidades sean ilimitadas, pero casi. Y algo muy importante, que es que la persona mediadora no va a tener poder. No va a tener poder, me refiero a la hora de encontrar la solución al conflicto, a la hora de decidir absolutamente nada respecto de quién tiene razón y no la tiene, o respecto de qué es lo que tienen que hacer para llegar a un acuerdo. El mediador o la mediadora solo van a tener poder para gestionar el proceso. Es decir, son quienes se van a preocupar de que las normas de la mediación se cumplen, de que hay un respeto, de que hay un respeto de los turnos, de que hay un compromiso, etcétera. Y sobre eso sí va a poder decidir, y va a poder decidir en un momento determinado que la mediación se detiene pues porque la actitud no está siendo adecuada, o va a poder decidir que se detiene durante un tiempo y nos volvemos a ver mañana o pasado mañana pues porque las partes están muy calientes o porque hay mucha alteración emocional, igual es mejor que nos calmemos un poquito antes de volver a reunirnos. Y sobre eso sí va a tener poder, pero no va a tener poder sobre qué es lo que hay que hacer para resolver el conflicto. Lo que va a tener que hacer es conseguir que las partes o generar las condiciones para que a las partes les resulte fácil negociar respecto a qué hacer para resolver el conflicto, ¿no? Y la persona mediadora tiene que ser absolutamente neutral. O más que neutral, a mí me gusta más multiparcial. Es decir, a mí me interesan, valga la redundancia, los intereses y necesidades de las dos personas que tengo delante, y lo que me gustaría conseguir es que esas dos personas encuentren la forma de resolver esas necesidades y esos intereses, ¿no? Y esta es una de las cosas que muchas veces en mediación es más complicado, que es mantener la neutralidad o la multiparcialidad, ¿no? ¿Vale? Pero en ningún caso la mediación puede ser forzada, tiene que ser libre y tiene que ser voluntaria, ¿no? ¿Vale? Bueno, me imagino que seguís por ahí, que no os habéis ido a comer el bocata, así que voy a continuar. Bueno, a veces la forma de entender también en qué consiste una cosa es por oposición a otras, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, dónde está el quid de la cuestión de la mediación? Aquí seguimos, gracias Susana. ¿Dónde está el quid de la cuestión, ¿no? Fijaos, ¿en qué se diferencian? Gracias, Pilar. ¿En qué se diferencian el juicio, por ejemplo, de una negociación de una mediación? Ya os digo que una negociación y una mediación se diferencian muy poco, más allá de lo que es la figura de un tercero, una tercera persona, que es la persona mediadora, ¿no? Pero fijaos, por ejemplo, un juicio que partiría... Cuando digo juicio, pensad en un juicio en los tribunales, pero pensad también en el modelo punitivo sancionador, por ejemplo, en un centro escolar, en un centro educativo, donde hay una dirección o hay una comisión o un comité que decide quién tuvo o quién no tuvo la razón, ¿no? Pero un juicio se orienta al pasado, lo que interesa saber es qué sucedió, ¿no? Y se investiga respecto del pasado para poder atribuir la responsabilidad a quien le corresponda, ¿no? Y que esa persona se coma la sanción que le corresponda, ¿no? Interesa lo que sucedió. La mediación, sobre todo lo que interesa es vosotras que vais a seguir conviviendo en muchos casos, qué es lo que vamos a poder hacer para que esa convivencia sea a partir de ahora satisfactoria. Lo que nos interesa sobre todo el futuro, ¿no? Y esto es tremendamente importante cuando esas personas, como decía antes, se van a seguir viendo, van a seguir compartiendo espacios y tiempos, ¿no? Porque si no puede ser insufrible, ¿no? La negociación también, lógicamente, se orienta hacia el futuro, ¿no? En un juicio, una parte gana, lo que os decía, ¿no? Y la otra parte pierde, y sin embargo, en una mediación las dos partes ganan. Por lo menos ese es el objetivo, que las dos partes ganen, ¿no? En un juicio siempre hay un ganador y un perdedor, y luego uno puede recurrir y estas cosas, y al principio gana y luego pierde, pero el objetivo normalmente no es que ganen todos, ¿no?
En un juicio, igual que en mediación, existe un tercero, hay una intervención de un tercero, cosa que en negociación no, pero en el juicio la diferencia es que ese tercero, esa tercera parte es determinante, es el juez, es la juez, y lo que diga la juez va a misa, ¿no? Y no hay otra historia, ¿no? Más que recurrir a instancias superiores, ¿no? Y cuando digo juez, digo, como digo, la dirección del centro, ¿no? Que al final es quien decide. En mediación también existe un tercero, pero con un rol completamente distinto, ¿no? Como os decía, lo que va a tener es poder sobre el proceso, ¿no? Que es lo que va a controlar y sobre todo va a intentar ayudar a las partes, pero no va a decidir quién tiene la razón ni qué es lo que va a haber que hacer para resolver el problema, ¿no? Otra cosa muy importante es que un juicio o un procedimiento disciplinario es obligatorio, es requerido, ¿no? Cuando te llaman un juez, pues tienes que ir, ¿no? Y si no, te mandan a la policía, ¿no? La mediación, igual que la negociación, tiene que ser voluntaria, como os decía antes, ¿no? El juicio es tremendamente formal, ¿no? Hay unos procedimientos en los tribunales o en la aplicación de los disciplinaria, por ejemplo, en un centro educativo, en un centro escolar, pues hay un procedimiento, se nombra un instructor, luego se oye a las partes, luego se hace un informe, luego tal, es tremendamente formal. La negociación es la más informal de todas porque es como se lo quieran montar las partes para negociar, y la mediación puede ser formal, ¿no? Cuando, bueno, está dentro de lo que es la estructura del modelo integrado que os decía, y bueno, pues hay que hacer un informe para la dirección, vamos a ver también que es un proceso que tiene unas fases que hay que cumplir, etcétera. No es tan formal como el juicio, y luego la mediación puede ser también informal. Y me refiero a esto, es que con esto a que la mediación también puede ser una forma en el día a día de resolver los conflictos, por ejemplo, por parte del profesorado. Cuando dos alumnos tienen un problema y no vamos directamente a intentar resolver quién tuvo la culpa y quién no la tuvo, sino que fomentamos en ellos que también hablen y que resuelvan los conflictos escuchándose y buscando una solución que satisfaga a las dos partes, ¿no? Y luego otra cosa tremendamente importante es que en el juicio decide el juez y, sin embargo, en mediación quien decide son las partes, ¿vale? Bueno, Laura, no sé cómo vamos de tiempo, creo que bien, ¿no? Sí, vale, yo creo que en un cuarto de hora puedo acabar. Veo que todavía no me amenaza. Vale, muy bien, gracias. Bueno, como os decía, no todos los casos son mediables y tampoco la mediación es la única alternativa para resolver conflictos, ¿no? Hay casos mediables y hay casos que no lo son, ¿no? Serían casos mediables aquellos en los cuales las partes desean acudir a mediación, ¿no? Basta que una de las partes no quiera para que no haga lugar a montar una mediación, pero además la normativa lo prevé. Quiero decir, en algunos casos, sobre todo en centros escolares, por ejemplo, donde alguna de las partes ha transgredido las normas de convivencia y eso se corresponde con una sanción, ¿no? De acuerdo con el reglamento de convivencia del centro, la dirección tiene que autorizar la celebración de esa mediación, suspendiendo el procedimiento disciplinario a la espera de ver cómo se resuelve esa mediación, ¿no? Cómo funciona. De tal manera que las partes tienen que querer, es decir, no vale decir, no, voy a mediación y ya está. No, espera. Primero tiene que haber una autorización del centro porque tú te has cargado una norma importante y vamos a ver si el centro puede darte esa posibilidad de participar en mediación, ¿no? También son mediables aquellos casos en los cuales las relaciones entre las partes en conflicto son importantes, cuando hay un vínculo, ¿no? A veces hay personas que han tenido una relación estupenda, extraordinaria, donde hay afecto, donde hay cariño, pero la relación está rota pues porque ha sucedido algo, las dos partes están sufriendo y bueno, pues el vínculo que tienen entre ellas es un valor importante para ellas y puede ser importante también en esos casos poder ofrecerles la posibilidad de que una tercera persona les ayude a reconciliarse, ¿no? Y luego, como os decía, algo importante, si las personas en conflicto van a tener que seguir compartiendo espacios comunes, es tremendamente importante que empecemos a pensar cómo nos lo vamos a montar para que esto no sea una tortura, ¿no? Que busquemos una solución lo más satisfactoria, aunque sea de mínimos para las partes, para que podamos seguir trabajando juntos, para que podamos seguir estudiando juntos o para que podamos seguir haciendo lo que sea juntos, ¿no? Y luego la mediación, en último lugar, también es importante, claro, o es más pertinente cuando no existe un desequilibrio importante entre las partes, ¿no? Cuando hay una parte que claramente se va a comer a la otra
y va a protagonizar absolutamente el espacio de la mediación, y va a ser quien finalmente parezca claro que va a acabar imponiendo la solución al conflicto a la otra, pues porque tiene una capacidad de argumentación, de seguridad, de tal, que la otra no puede tener, pues probablemente necesitemos otro sistema diferente, ¿no? Es decir, tiene que haber un cierto equilibrio, que es verdad que el mediador o la mediadora, en la premediación, cuando se junta individualmente con cada una de las partes, puede hasta cierto punto también favorecer, empoderar que las partes, cuando se junten, sean capaces de expresar con claridad lo que quieren expresar, etcétera, ¿no? Pero, como digo, cuando hay mucho desequilibrio entre las partes, pues igual es mejor buscar otro tipo de alternativa, ¿no? ¿Cuándo no son mediables los conflictos? ¿Qué conflictos no son mediables, no deberían ir a mediación? Bueno, pues cuando las partes no quieren ir, evidentemente. Cuando esas partes, esas personas ya participaron en mediación y no cumplieron. Es decir, no vale aquello de decir, me comprometo, pero luego no cumplo mis compromisos, porque en mediación hay un periodo para evaluar si las partes cumplen el acuerdo al que han llegado, y mientras tanto la sanción puede seguir quedando suspendida, ¿vale? Cuando un alumno o una alumna, por ejemplo, ha incumplido el acuerdo, bueno, se suele establecer un plazo para que ese alumno o esa alumna pueda participar en un espacio de mediación, que pueden ser 6 meses o que puede ser incluso un curso escolar, ¿vale? De tal manera que no se deteriore o no se minusvalore el espacio de la mediación, que se le dé valor. Lógicamente tampoco serán mediables cuando las partes, aunque accedan a ir a mediación, pues tengan expresiones de falta de confianza o de credibilidad hacia la mediación. O sea, ya voy y ya está, venga, vale, pues si te empeñas voy. Bueno, pues no, esto es un asunto muy serio y tienes que tenerlo claro, ¿no? Y luego, en principio, y digo en principio porque esto también es muy discutido, es que no deberían ir a mediación hechos de especial y notoria gravedad, ¿no? Es decir, cuando los conflictos o las agresiones, por ejemplo, pueden ser muy graves, y aquí se incluye el bullying, por ejemplo, entendido en el sentido estricto del término, de un acoso sostenido en el tiempo, persistente, etcétera, no se recomienda de entrada tratar de resolver esos problemas a través de la mediación, ¿no? Incluso estoy pensando, por ejemplo, la propia Ley de Violencia de Género del año 2004 también establece claramente que, por ejemplo, los problemas de género en ningún caso podrán ser resueltos en el ámbito de la mediación, ¿no? Como digo, es algo que, o los delitos de terrorismo, o cosas extremadamente graves, ¿no? O agresiones tremendamente graves. Es verdad, como digo, que esto, está teniendo su cuestionamiento en el sentido de que algunas personas, y yo me incluyo, entienden que pasado muchísimo tiempo probablemente, y después de un tiempo importante en los cuales las partes pueden haber elaborado convenientemente el conflicto o el problema, quizás se pueda plantear una reconciliación, ¿no? De hecho, fijaos lo que se está haciendo ahora, ¿no? El caso de las víctimas del terrorismo, los diálogos restaurativos, etcétera. Ahora que está tan en boga la película esta de Meishagen, ¿no? Como incluso en delitos muy graves o en situaciones muy graves se puede llegar a un arreglo a través de la participación de una tercera persona mediadora, que si habéis visto la película, pues habréis podido ver cómo interviene, ¿no? Bueno, ¿y cuándo, no? ¿Cuándo se puede hacer una mediación? Bueno, pues podría haber tres casos, ¿no? 3 situaciones, quizá hay alguna más, no lo sé, en las cuales se pueda plantear la mediación. Una es una medida previa en aquellos conflictos en los cuales se han cargado el procedimiento disciplinario, o se han cargado, el reglamento de convivencia, y de alguna manera existe o está previsto en el reglamento de convivencia algún tipo de sanción, ¿no? El centro puede decir, vamos a paralizar el proceso, y antes de decidir como centro cuáles son las sanciones que se deberían aplicar, vamos a daros la oportunidad de intentar llegar a un acuerdo y suspendemos el proceso a ver qué nos decís o a ver qué nos dice la persona mediadora, ¿no? Si ha habido éxito o no ha habido éxito. Esa es una posibilidad, una actuación en paralelo a la aplicación del procedimiento disciplinario, ¿no? Otra posibilidad es ofrecer mediación a las partes cuando no se han cargado ninguna norma, nadie ha transgredido el reglamento de convivencia del centro,
pero bueno, vemos que son personas que tienen un conflicto importante, que lo están pasando mal, que incluso en cualquier momento puede saltar la chispa y aquello acabar como el Rosario de la Aurora, o que las dos partes están sufriendo mucho porque son partes que han tenido una relación extraordinaria y ahora por lo que sea se ha deteriorado y puede haber una necesidad de reencontrarse, ¿no? Y de recuperarse y de poder otra vez estar bien, ¿no? Y a esas personas, independientemente, porque nadie se ha cargado el reglamento, se les puede ofrecer también la mediación, ¿no? Y otra sería incluso poder ofrecer la mediación cuando de forma reparadora, ¿no? De reconstrucción, de reconciliación, de resolución del problema, una vez que la parte que le corresponda o las dos partes hayan cumplido la sanción que les corresponda, ¿no? Y aquí es donde os digo que incluso en los casos de delitos graves, pues son cosas que también se están empezando a hacer, ¿no? Bueno, de alguna manera es la forma también de establecer o de integrar esos dos modelos que os decía antes, ¿no? El modelo punitivo con el modelo relacional, ¿no? Son dos cosas que van en paralelo, que son interdependientes o que tienen relación la una con la otra, pero que integran lo mejor de cada una. Bueno, como os decía, la mediación es más o menos un procedimiento más o menos estructurado. Habría una primera parte que es la premediación, en el cual la persona mediadora se reúne por separado con cada una de las partes, y luego ya estaría propiamente el espacio de mediación, que tendría 5 fases, aunque pone 6, el acuerdo sería el 5, nuevamente ahí me ha hecho algún baile la numeración, que sería ya la propia sesión de mediación, ¿no? Que puede ser una única sesión, normalmente suele ser una única sesión ya del mediador con las partes, pero que puede ser, si hace falta, más sesiones, según la complejidad del problema o de cómo vaya o bueno, cómo se comporten las partes, pues podemos hacer más de una sesión. Pero normalmente hay una sesión con cada una de las partes de premediación y hay luego una sesión en la cual ya nos juntamos con las partes y desarrollamos la mediación propiamente dicha, ¿no? ¿Qué es la premediación? Pues como os digo, pues primero me junto con una parte y luego me junto con la otra. ¿Qué es lo que voy a intentar en la premediación? Bueno, pues voy a intentar varias cosas. Primero, ver si se dan las condiciones para hacer la mediación, es decir, si cada una de las partes está en disposición de mediar, si están muy encendidas, si no van a ser capaces de controlarse, si vemos que hay mucho resquemor, mucha agresividad, etcétera, pues probablemente tendremos que esperar a ver si conseguimos que eso se relaje y podemos plantear en algún momento la mediación, o si tenemos que renunciar a la mediación y buscar otra cosa, ¿no? Pero una de las claves en premediación es conseguir saber si cada una de las partes está en condiciones de participar, ¿no? O, por ejemplo, lo que os decía antes, ¿no? Si no puede haber una parte que en la mediación se vaya a comer a la otra, pues porque hay una capacidad muy dispar, ¿no? Por ejemplo, en el manejo de la comunicación, etcétera, ¿no? Otro objetivo de la premediación es conseguir que las personas que tienen delante sepan dónde se van a meter, que las personas en conflicto sepan dónde se van a meter, ¿no? Que sepan en qué va a consistir, qué es lo que va a suceder, cuáles son las normas de la mediación, ¿no? Pues mira, que sepas que es confidencial, que nos vamos a ver aquí, que primero va a hablar uno, que luego va a hablar otro, que es muy importante el compromiso por entenderse, por respetar estas normas, etcétera, ¿no? Que sepan muy bien en qué va a consistir y si hace falta incluso, pues ayudarles también para que luego en el proceso de comunicación, cuando se junten en mediación, pues tengan algunas claves, ¿no? Pues que expresen sentimientos, que intenten ser lo más descriptivos posible de los problemas en lugar de utilizar etiquetas o generalizaciones, etcétera, ¿no? Bueno, con todo eso, decidir si las dos partes están en condiciones y la mediación tiene sentido, ¿no? Y también otro objetivo de la premediación suele ser ventilar el conflicto, es decir, que cada una de las partes en ese espacio te cuente su versión de tal manera que tú también como mediador o mediadora puedas tener una idea de por dónde va el conflicto, ¿no? Eso sería la premediación. Y luego ya entraríamos en lo que es el espacio de la mediación propiamente dicha, ¿no? Donde habría, en principio, vamos a pensar en una sesión de aproximadamente 45-50 minutos, 45 minutos, una hora, perdón, donde, bueno, hay una primera parte, unos 5 minutos, donde pues, la persona mediadora se presenta y donde se recuerda, bueno, por supuesto, se agradece siempre la confianza en la persona mediadora y el hecho de haber querido apostar por resolver de una manera pacífica el conflicto, y se recuerda a las partes cuáles son las normas, que ya se les había explicado individualmente hasta las 6:15, me dicen. Vale, de acuerdo. Y mientras os vais animando a preguntar, pues nada, voy a acelerar un poco, ¿no?
Y a partir de ahí se les recuerdan las normas y pasamos a la siguiente fase, ¿no? La siguiente fase es un cuéntame, es una especie de desahogo, donde primero una de las partes va a tener un tiempo, 5 o 10 minutos, donde va a poder explicar su versión de los hechos. La otra persona solo va a tener que estar, solo que no es poco, callada y escuchando atentamente hasta que la otra persona termine. Y alternativamente cada una de las partes va a intentar, va a poder expresar su punto de vista. La otra, como digo, tiene que permanecer callada. Hay una versión más infantilizada de la mediación, que por aquí llamamos el choco, o el rincón silla, rincón oreja, ¿no? Que se hace con niños y niñas más pequeños, donde en el aula dibujan en un pequeño rincón del aula, hay una silla donde dibujan una oreja muy grande y otra silla donde dibujan una boca muy grande, y cuando hay un conflicto entre los niños, pues pueden ir a ese rincón de mediación. Uno se sienta en la silla de la oreja y otro en el de la boca, y el que está en la boca puede hablar, pero el que está en la oreja no puede hablar, y luego se intercambian los papeles, etcétera, ¿no? Bueno, en la versión adulta, digamos, de la mediación, sería este espacio de cuéntame, donde la persona mediadora pues tiene que intentar también que se expresen sentimientos, que se expresen emociones y, bueno, pues intentar también que se hable no solo de posiciones, sino de necesidades y de intereses, ¿no? Con todo eso, habría una siguiente fase en la cual, bueno, la persona mediadora va a tener que hacer un esfuerzo también por intentar separar el grano de la paja, ¿vale? La idea es entender cuál es el meollo del conflicto y cuáles son los temas más importantes a tratar, ¿vale? Entonces, si no he entendido mal, a ti te pasó esto, a ti te pasó esto otro, a ti te dolió por esto, a ti te dolió por esto otro, entonces entiendo que a ti te parece que, a ti sin embargo, bueno, hace un pequeño resumen e intenta encontrar cuál es el meollo del conflicto, y a partir de ahí viene una fase más creativa, que es de proponer soluciones, ¿no? Una parte es de proponer soluciones en las cuales, bueno, pues lo que se hace en el proceso de búsqueda de soluciones o de solución de problemas, que es que cuantas más cosas se nos ocurran para resolver el problema, mejor. Y en un inicio, además, ni siquiera las vamos a juzgar, ¿no? Vamos a intentar sacar el mayor número de posibilidades posible, ¿no? Y aquí vamos a preguntar a las partes, por ejemplo, qué es lo que te gustaría que ocurriera como resultado de este encuentro, o qué es lo que le pides a la otra parte, o qué es lo que tú estás dispuesto también a hacer para resolver el problema, etcétera, ¿no? Pero en principio tienen que ser las partes las que generen el mayor número posible de alternativas para resolverlo. Si no salen alternativas, bueno, la persona mediadora puede sugerir algunas, pero en principio, desde luego, imponerlas nunca, y en principio el esfuerzo principal tiene que ser conseguir que sean las partes quienes las propongan, ¿no? Bueno, y a partir de ahí ya viene la fase del acuerdo, que es intentar concretar, ¿no? Con las partes algún tipo de solución, ¿no? Preguntas del tipo, pues, ¿cómo podemos considerar, por ejemplo, que el problema estaría resuelto? Intentar que lo concreten lo más posible, ¿no? Yo ya voy a intentar ser más responsable o más respetuoso, muy bien, pero ¿eso en qué se va a traducir en concreto? Intentar bajar a la realidad, que eso se redacte por escrito, que sea claro, que sea concreto, que sea evaluable, ¿no? Y que se pueda concretar lo más posible. A partir de ahí, felicitarles por su colaboración, hacemos copias del acuerdo, cada parte tiene su copia, se archiva el original, se informa a dirección, si es que ha sido una mediación propuesta desde la dirección, autorizada desde la dirección, de si ha habido acuerdo o no ha habido acuerdo. Y se establece una fecha para la revisión. Es decir, esto no acaba simplemente con la firma del acuerdo, de tal manera que las partes tienen que saber que hay un periodo de seguimiento para luego poder ver si realmente eso se ha cumplido los compromisos a los que han llegado. Bueno, ahí tenéis las características de un buen acuerdo, que básicamente, como yo creo que casi todo lo he contado, no me voy a entretener, simplemente esa última parte que pone ahí, ese último punto donde dice no se admitirán acuerdos que atenten contra los derechos de otras personas o que sean ilegales, ¿no? Lógicamente, las partes tienen todo el poder para decidir lo que quieran decidir, pero lógicamente si estoy haciendo una mediación con dos chavales y me dicen que han quedado de acuerdo para no pegarse entre ellos, sino para juntarse y pegar a un tercero, pues lógicamente yo como persona mediadora eso no lo voy a poder aceptar, ¿no? Que me digan, yo qué sé, que han quedado juntos en trapichear juntos, pues tampoco, ¿no? No puedo nunca aceptar un acuerdo que atente contra los derechos de terceros o que supongan un quebrantamiento de la ley, ¿no? Bueno, y aquí, claro, las personas mediadoras es muy importante que tengan formación, ¿no? Que manejen ciertas habilidades, ¿no? Muchas veces las mediaciones tienen el riesgo de convertirse en un interrogatorio
o que la persona mediadora acabe discutiendo con alguna de las partes, ¿no? Pero ¿cómo puedes decir eso? Hombre, ahí igual te has pasado un poco, o este tipo de cosas. O muchas veces tendemos a dar la solución porque la vemos muy clara y vemos que las partes no son capaces de encontrar una solución por sí mismas, o acabamos dando consejos, o forzamos la reconciliación, como se hacía antes, ¿no? Venid aquí, venga, daos la mano y venga, ya está, y venga, daos la mano ahora mismo, ¿no? Bueno, pues aquí no se trata de forzar la reconciliación, o incluso podemos acabar amenazando a las partes. Mira que como no lleguéis a un acuerdo, al final va a haber una sanción para las dos, ¿no? No, pues las partes se tienen que sentir cómodas y eso es una oportunidad para resolver un conflicto, no simplemente una amenaza, ¿no? Y otro riesgo también muy común es no ser imparcial, ¿no? Y esto también es algo muy natural, pero que suele suceder en muchos casos. ¿Qué habilidades tiene que manejar? Y ya enseguida acabo, Laura. ¿Qué habilidades tiene que mostrar la persona mediadora? Pues es una persona que tiene que tener una capacidad comunicativa importante, ¿no? Y una capacidad para mostrar calidez y para mostrar amabilidad, ¿no? Y eso supone, pues desde el tono de voz, la mirada, la disposición del cuerpo, o sea, que sea una persona cálida en las formas también, ¿no? De tal manera que la gente que suele ir muchas veces muy asustada o muy incómoda o en una situación emocional difícil se sienta cómoda y se sienta a gusto, ¿no? Dentro de lo posible. Tiene que intentar que los problemas se describan, que no se utilicen generalizaciones o que no se utilicen etiquetas, sino que los problemas se describan lo más posible. Sabéis que una forma estupenda de conseguir, cuando yo quiero hacer una crítica a alguien o solicitarle un cambio, la mejor manera de conseguir que no me haga ni puñetero caso y que se me cierre en banda es empezar por una generalización o por una etiqueta. La mejor manera de conseguir neutralizar las reacciones defensivas de una persona a la que quiero hacer una crítica es empezar siendo muy descriptivo. Mira, ayer en la reunión del claustro, cuando delante de los compañeros me dijiste tal cosa, yo me sentí muy mal, o me siento fatal porque me parece injusto, porque tal y porque cual, ¿no? Lo que sería la utilización de mensajes en primera persona, ¿no? Describir los problemas y expresar sentimientos, ¿no? Acerca de cómo te ha influido a ti el comportamiento de la otra persona, qué impacto ha tenido a ti, hasta qué punto te ha podido doler, por ejemplo, facilita mucho el acercamiento entre las partes, ¿no? Y no te hace ser menos firme a la hora de defender tus derechos, ¿no? De tal manera que, bueno, que ayude a describir los problemas. Cuando alguien dice, es que siempre estás igual, o es que eres un no sé qué, bueno, pues quieres decir que cuando hace no sé qué a ti te molesta por esto y por esto. Intentar aterrizar lo más posible en términos conductuales los problemas que tienen esas personas, ¿no? Cuanto más expresen sentimientos y emociones en primera persona, mejor. Escuchar activamente y hacer que las personas se escuchen, que cuando uno termina el otro habla, y para eso puede utilizar resúmenes, puede utilizar reflejos, puede utilizar paráfrasis, etcétera. Hola Laura, acabo enseguida. Por supuesto, sentir y expresar empatía, que tiene que ver mucho con la expresión de sentimientos, y mostrar reconocimiento. Hay que tener en cuenta que el hecho de que dos personas tengan un problema importante y estén dispuestas a sentarse acerca de cómo lo llevan, acerca de cómo se sienten y que encima muestren confianza en resolverlo y confianza en la persona mediadora es digno de reconocimiento. Y es muy importante que las personas se sientan reconocidas cuando acuden al espacio de la mediación, ¿no? De tal manera que, bueno, mostrar reconocimiento también por el esfuerzo que hacen las partes por comunicarse, pues es una habilidad importante. Antes os decía, ¿quién puede ser persona mediada? Pues una mediación se puede hacer entre dos niños o niñas, se puede hacer entre un adulto y un niño. Funcionan de maravilla las mediaciones, por ejemplo, entre un profesor y una alumna, entre un alumno y una profesora, perfectamente. No solo te hacen perder autoridad, como temen muchos profesores y muchas profesoras, sino que la ganas. No te resta un ápice de firmeza, por ejemplo, ¿no? Participar en una mediación. Y por supuesto se pueden hacer mediaciones entre adultos y adultos, entre un padre y una profesora, o entre dos familias, o lo que sea, ¿no? ¿Y quiénes pueden ser personas mediadoras? Pues puede ser el profesorado, pueden ser alumnos o alumnas mediadoras que reciban la formación. Yo os recomiendo empezar haciendo mediaciones por parte de personas adultas. Hay personas que se lanzan y quieren montar planes de mediación enseguida con la participación de los chavales y tal. Está muy bien, pero yo os recomiendo empezar haciéndolo poco a poco por parte de personas adultas y, si acaso, con el tiempo ir incorporando también a los alumnos, ¿no? Y luego pueden ser también personas mediadoras, padres y madres que, yo qué sé, que participen también en la vida del colegio, u otras personas, pues como os decía antes, mediadores interculturales o lo que sea. Esta me la voy a saltar y con esto acabo. Laura, esta sí que es la última de verdad. Bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, una hoja de ruta para montar un programa de mediación educativa en un centro escolar. Yo os he puesto ahí, por ejemplo, como
Como posible guía, esta es una del centro, es del País Vasco, del Centro Universitario de Resolución de Conflictos de GEUZ. Bueno, pues hay decisiones que tendríamos que ir tomando, ¿no? Cómo vamos a difundir el programa y vamos a conseguir darle su enjundia y que la gente vea, y pues se pueden hacer carteles, se pueden hacer folletos, se puede pasar por las aulas explicando a los alumnos qué es eso de la mediación y por qué es importante, se puede llevar a una asamblea con padres y madres del colegio, etcétera. Tendremos que decidir a quién nos vamos a dirigir, si vamos a ofrecer la mediación solo al alumnado o también lo vamos a hacer al profesorado, a los padres y a las madres, etcétera, qué tipos de conflictos queremos llevar a mediación, qué personas van a ser las personas mediadoras, si vamos a empezar primero con adultos, si vamos a ofrecerlo también desde el principio al alumnado, o cómo lo vamos a hacer, cómo las vamos a seleccionar. Hay colegios que optan porque toda aquella persona que quiera ser mediadora podrá serlo y se le invita a la formación y ya está. Hay quienes son elegidos por parte de los propios alumnos, es decir, eso también habría que decidirlo. ¿Qué formación le vamos a dar a las personas que van a ejercer como mediadoras? ¿Quién va a hacer de coordinador o de coordinadora del programa? Y cómo vamos a desarrollar los casos. Cómo van a llegar los casos al equipo de mediación, si vamos a utilizar algunos informes o vamos a utilizar algunos modelos de solicitud, si va a haber una sala concreta para mediación, que lo ideal sería que la hubiera en los centros escolares, con un cartel bien grande y bien claro, que dejara claro que allí se hacen las mediaciones, y cómo va a ser el proceso, modelos de acuerdo, etcétera, ¿no? Bueno, sé que es mucha información para muy poco tiempo, pero bueno, por lo menos he intentado que os llevéis una idea general. El tema de la mediación, desde luego, da para muchas horas de formación, sobre todo para las personas que queráis hacer de mediadores o de mediadoras, pero bueno, espero que por lo menos haya servido para que os hagáis una idea, ¿no? Muchas gracias. Qué ricasco, que decimos por aquí. Y nada, si queréis ahora comentamos un poquito la jugada. Pues muchas gracias, muchas gracias, Esqueri Casco y todo, Gorka, que está siendo, bueno, ha sido muy interesante, efectivamente es mucha información, pero porque, y muy interesante, y daría como para lo que estuvimos hablando, como para un taller práctico también, para incluso ver algún caso real de mediación, para ver cómo se pone eso en marcha, ¿no? Sí, si me permites, Laura, en relación con lo que estás diciendo, Ujú, en YouTube hay algún vídeo, yo creo, interesante en ujú, mediación. Hay un vídeo de Canarias, por ejemplo, ujú. a poco que busquéis mediación profesor-alumna o algo así en YouTube, vais a encontrar un vídeo de Canarias que representa el caso de una mediación entre un profesor y una alumna, además, entre Sí. adulto y niña, que os invito, por ejemplo, a ver, porque igual también ahí os podéis hacer una idea en concreto en qué consiste. Eso lo pondremos cuando hagamos la publicación también para la gente que no se esté conectando y que no esté teniendo acceso a esa información. Y luego preguntan también si las diapositivas las colgamos, y colgaremos también el vídeo y las Sin diapositivas, problema. Y el vídeo imagino, lo van a ver tal cual, ¿no? imagino que tal cual, exacto. Y luego pregunta, espera, perdón. Preguntan si puedes volver a poner, a ver, jolín, espera que se me voy. Una diapositiva. Sí, Espérate, porque no sé por qué me estoy yendo de aquí. La diapositiva de la fase 1, presentación y normas. sí, claro. Lo pregunta Pilar, que le gustaría verlo. Y mientras voy poniendo, porque hay dos preguntas. ¿Está? Entiendo que sí. ¿Es esa, no, Pilar? Me imagino que sí. De todas maneras, no tengo inconveniente en mandarte a ti, Laura, las diapositivas y luego, si quieres tú, distribuirlas, ¿eh? Sí, lo que les he respondido es que lo vamos a poner en tutorías en red, en el post donde pongamos el vídeo, también pondremos las diapositivas para que Mm. tengan acceso si tú quieres, y si no, las mandamos a la gente que ha asistido, Vale, lo que prefieras. vale. Vale, y si quieres vamos con las preguntas. Sí, por ahí preguntan por alguna guía, ¿no? Sí, las voy a poner aquí en grande así, y ahora cojo la primera, que es esta, publicar.
Y dice Pilar, cuando en un conflicto hay una parte que evita la comunicación de forma evidente y reiterada, a pesar de que la otra parte le ha pedido hablar, ¿es que existe un estilo de solución de conflicto con mucha preocupación por uno mismo? Entiendo que puede ser por distintos motivos. Puede ser que efectivamente uno lo que quiera es, tiene poco interés por reconciliarse con la otra parte y lo que quiere es que prevalezca su demanda y conseguir lo que quiere y mantenerse en su posición, es decir, no está dispuesto a negociar absolutamente nada, o puede ser también por temor. O puede ser por dificultad emocional, pues estoy tan bloqueado que soy incapaz de sentarme contigo a hablar de lo que nos ha pasado, ¿no? A veces por el propio dolor que tengo de lo que ha sucedido entre nosotros o por lo mal que me siento, ¿no? Puede ser por muchos motivos, entiendo yo. Muchas causas. Dice Sandra, si conocéis estadísticas, si conoces estadísticas sobre cuántos centros educativos utilizan la mediación como medio de resolución de conflictos. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, no tengo noticias al respecto. Desde luego aquí en Navarra, que es lo que yo conozco, hay muchos que están haciendo cosas, ¿no? Pero no sabría decirlo. Creo que son más los que no, o sea, eso es evidente. Sí. Pero cada vez hay más. Sandra dice que es muy interesante el vídeo y Sonia pregunta si le recomiendas una guía de trabajo de mediación con jóvenes. Hay varias. Yo en las diapositivas os he hecho referencia a algunas. Una es la propuesta de Juan Carlos Torrego de mediación en los centros escolares. Creo que está editado en Narcea, que es un libro de referencia, sobre todo si es para centros escolares, y donde incluso podéis encontrar fichas concretas que se pueden utilizar en el proceso de mediación. Entonces, Juan Carlos Torrego es una referencia en el ámbito de la mediación, sobre todo en la mediación escolar, de tal manera que está en Narcea y lo podéis encontrar sin dificultad. Y os hacía referencia también a una guía de GEUZ. GEUZ es el Centro Universitario de Transformación de Conflictos del País Vasco. GEUZ son las iniciales en euskera. Tenéis en una de las diapositivas la referencia, incluso con el acceso a la web, y ahí podéis encontrar muchos materiales para el tema de la mediación. Y hay una guía en concreto, os la proyectaba yo ahora en la última diapositiva, que también os puede ayudar para montar la mediación. Vale, pues de momento yo creo que ya está. Si no os animáis a ninguna más. Yo me he ido apuntando, me he apuntado un montón de cosas mientras ibas hablando y efectivamente una reflexión, ¿no? Que me ha venido a la cabeza, que en algunos centros educativos, a ver, ¿qué dice alguien algo? La última de Navarra. No se me vaya sí, es del País a pasar. Vasco. Sí, es del País Vasco, GEUZ, G-E-U-Z, GEUZ. Bueno, en el país, en el G en euskera es G, no es G, es GEUZ. Bueno, lo puedo escribir. Ahí, GEUZ. Muy bien. Te decía que efectivamente a lo mejor la manera de gestionar los conflictos desde educación infantil, que se hacía o se hace en muchos centros educativos con la asamblea, ¿no? Y con en el cole de mi hija con la mesa de la paz y continúan manteniendo esa manera de resolver los conflictos en primaria, que es muy parecido a las fases que has expuesto tú para la mediación, y me da la sensación de que si eso se mantuviese en muchos centros educativos en toda la primaria y en secundaria también, no sería tan difícil establecer o instaurar este tipo de protocolos o de manera de resolver conflictos, que en mi opinión es la más lógica o humana o necesaria. Y es verdad que puede tirar un poco para atrás, pero por falta de costumbre de enfrentar, ¿no? los conflictos personales en la educación de esa manera. Y al final es como un arte, ¿no? O sea, se requieren, o parece que se requieran tantas cualidades o tantas habilidades para llevarlo a la práctica que puede echar atrás,
porque si no lo has hecho nunca parece difícil, aunque luego supongo que es todo ir rodando y la experiencia te hace más habilidosa o habilidoso, y luego la satisfacción de ver que algunos casos se pueden, no todos, pero algunos se pueden mejorar o resolverse. Y hay algo que creo que muy importante, por ejemplo, porque los niños y las niñas pequeños no tienen muchas veces conflictos de mucha complejidad, ¿no? Ajá. Pero qué importante es que desde que son pequeños aprendan a expresar con claridad qué es lo que les molesta, qué es lo que no les gusta, a respetar también las necesidades de los otros, a escuchar, a que se les pregunte qué se les ocurre para resolver el problema y a que aprendan a expresar sentimientos, por ejemplo, Sí. en lugar de echarnos los trastos a la cabeza, ¿no? Exacto. A ser firmes también en la exigencia de un respeto a los propios derechos. O sea, y todo esto se puede aprender desde que son muy pequeñitos, ¿no? Es como establecer los primeros cimientos para conseguir que estas personas sean capaces luego en el futuro de resolver problemas más complejos, ¿no? Bueno, y como digo, hay niños que es muy importante que aprendan a respetar a los demás, y hay niños y niñas que también lo importante es que aprendan a respetar sus propios derechos, a respetarse Claro, a sí mismos, ¿no? a que se les respete a ellos y a ellas. ¿Y qué se Y hace? dice eso. ¿Y qué se hace cuando los alumnos en conflicto quieren mediación, pero cuando lo dicen en casa sus padres no quieren? Yo creo que no debería hacerse la mediación. Por lo menos con adolescentes, yo creo que si no hay autorización o no hay por parte de las familias, creo más bien que no. Otra cosa es que se nieguen a que a los niños pequeños pues participen en actividades de este tipo de las que estamos hablando ahora, ¿no? Eso ya, bueno, pues ahí no tanto, pero en el caso, por ejemplo, de conflictos, qué sé yo, entre adolescentes o entre un adolescente y un profesor, por ejemplo, yo creo que es mejor no hacerla. Sí, porque al final puedes originar un conflicto más, ¿no? Sí, yo creo que es importante que haya el conocimiento y, si puede ser, el apoyo explícito también por parte de la familia. De la familia. Muy bien, pues si os parece, como son justo... Mira, más preguntas, ahora se estáis animando, ¡ay, qué bien! Dice Ángel, mira, lo voy a poner, bueno, no, que ya he quitado. En un entorno familiar, a la hora de resolver un conflicto, por ejemplo, entre la madre con una hija adolescente, ¿el padre puede ejercer de mediador o es conveniente que sea otra persona? A ver, no he puesto nada en relación con esto. Hombre, por ejemplo, en los institutos, muchas veces, cuando hay una mediación entre un profesor y un alumno, la persona mediadora tiene que ser adulta, lógicamente. Cuando hay un adulto y un niño, siempre la persona mediadora tiene que ser adulta. Normalmente suele ser la persona mediadora otro profesor, ¿no? Entonces tiene que hacer un esfuerzo también de neutralidad, ¿no? Y de conseguir que el alumno sienta que, aunque el mediador es profesor, igual que la parte con la que está en conflicto, pues va a ser neutral, ¿no? Y en el caso de una familia, bueno, pues se puede hacer. Es decir, se puede hacer... Claro, yo no sé qué tipo de conflicto... Si estamos hablando de conflictos más o menos domésticos, o estamos hablando de conflictos muy graves, ¿no? En lo cual yo sería más partidario de que fuera una tercera persona que fuera ajena a la familia, ¿no? Sí, porque la imparcialidad de un padre es un poco difícil de complicada. conseguir, ¿no? Es complicada. Pero bueno, es verdad que la filosofía, el talante, la actitud de la persona mediadora, pues se pueden poner en práctica también, por ejemplo, de un padre entre sus dos hijos, o entre... Eso sí que se puede hacer, claro que sí. Sí. Pero otra cosa es una mediación formal, ¿no? De nada, Ángel. Vale, pues si os parece, si no tenéis más preguntas, para no alargaros, ya que habéis estado aquí aguantando, súper atentos y atentas, aguantando no, mira, está escribiendo alguien más. Qué bien, si os vais a animar, que yo iba a cerrar, pero más que nada por respetaros el horario. No es que tenga yo prisa, mira, ni mucho Sandra, menos. A ti. A ver, Sandra. Muy bien. A vosotras por soportarlo.
Lo mismo digo. Qué bien, muchísimas gracias de verdad a todas y a todos. Yo espero que os haya resultado tan interesante como a mí, que sí, que lo estáis diciendo Gracias, Susana. y tan útil. Qué bien, y luego, como os decimos, lo compartiremos en Tutorías en Red y os recomendamos, por supuesto, que nos sigáis en Tutorías en Red, que os podéis suscribir en la primera página y así todos los cursos, todos los webinars y todas las cosas que hagamos os llegará la Hay muchas cosas notificación. además, ahí que están muy bien, ¿eh? Yo me las he ido viendo poco a poco y doy fe. Eres groupie. Eres fan, pues muchas gracias. No, sí, intentamos que sea lo que hemos dicho antes, ¿no? Sobre todo práctico y que sea útil para vosotros y un poquito variadito de todo y para todos los niveles educativos. Y luego también tenemos la parte de YouTube con los vídeos donde tratamos de dar voz a experiencias que ponéis en marcha desde los centros educativos. Así que bueno, a través de ese canal estamos conectados. Y Gorka, a ti muchísimas gracias por estar aquí informándonos de un tema que a mí me parece interesantísimo y muy útil y muy necesario, y animando a la gente a que lo ponga en marcha, porque aunque parezca costoso o difícil o enfrentarse así, me parece que es la vía más útil, ¿no? O casi de las únicas salidas posibles que podemos llevar a cabo desde lo educativo, ¿no? Y así que, bueno, seguro que estamos en contacto contigo para tener otra webinar, a ver si podemos hacer algún taller presencial y te vienes para Valencia. Sí, sí. No me Que eso, importaría, ¿no? que eso estaría muy bien. A ver si puedo encargar los 26, 27 grados que tenéis hoy. No, pero eso no creo, espero que no se mantenga mucho porque no, no sería muy buena señal. Muy bien, gracias a Así, vosotros. así que gracias a todas y a todos. Si queréis, cortamos aquí y nos vemos en la siguiente. ¿De acuerdo? Chao. Qué bien, gracias. Chao. Adiós.